Buenas tardes. Vamos a trabajar hoy sobre el texto de Antonio Parejo, la difusión de la industrialización y la emergencia de las economías capitalistas 1815 a 1870. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a darles una ayuda para que lo puedan entender fácilmente. Aunque ya tienen muchas ayudas en el aula virtual, si ustedes se fijan, van a ver que tienen dos PowerPoints. Uno de los Powers tiene muchas imágenes, el otro tiene más texto. Son dos maneras diferentes de encarar el aprendizaje. Hay un mapa, después hay un video basado en mapas que está muy bueno. Hay una guía de lectura para el texto de Parejo, hay una guía de visualización o de visaje para el videíto. Entonces tiene muchas facilitaciones para leerlo o para entender este texto. Entonces yo voy a encararlo por otro lado, no lo voy a encarar por el lado de los contenidos, aunque voy a hablar un poquito de los contenidos, pero no tanto. Digamos que si tuviéramos que buscar un orden de estudio, yo recomendaría empezar por el otro videíto. ¿Por qué? Porque ahí tienen un pantallazo simple, muy fácil y muy correcto para entender de qué se trata todo este periodo. Ya no sé si leyeron bien el título, dice la difusión de la industrialización y la emergencia de las economías capitalistas 1815-1870. Los títulos de los textos y los subtítulos hay que leerlos siempre, porque ya tenemos una información acá muy interesante. Primero, que también lo podemos deducir por lo que ya estuvimos estudiando, porque vimos la Revolución Industrial Inglesa, ¿no? Entonces dice la difusión de la industrialización. ¿Qué quiere decir? Que lo que se va a difundir es una industrialización que ya comenzó en Inglaterra. Entonces ahí tenemos una información bastante interesante, porque sabemos que se va a difundir una industrialización o una tecnología o un tipo de industria que ya existe en otra parte del mundo. Y segundo, la segunda parte de la oración dice, y la emergencia de las economías capitalistas. ¿La emergencia en qué sentido? En el sentido de la aparición de las economías capitalistas. Entonces uno tiene que pensar lo siguiente, ¿esto quiere decir que no había mucho capitalismo o que no había capitalismo antes? Bueno, van a ver que algo de eso hay. No es que no había nada de capitalismo, pero tampoco tanto como nosotros solemos creer. Nosotros siempre tendemos a pensar que lo que existe ahora existió siempre, y eso no es tan así. Lo vieron en el texto de Verazategui cuando empezamos a hablar desde el Paleolítico hasta el Neolítico, cómo fue cambiando toda la situación del Homo sapiens en la Tierra. Bueno, no hubo siempre capitalismo, eso queda bastante claro. Y después, como les dije, tiene dos fechas, 1815 y 1870. Ustedes lo ven ahí, dicen, bueno, en los procesos económicos poner fechas es medio, por decirlo de alguna manera, imposible o difícil, porque los procesos económicos son justamente procesos, y al ser procesos es algo que no tiene un comienzo y una finalización exacta. Pero estas fechas están muy bien elegidas. ¿Por qué? Por algo muy simple. Ustedes saben, seguramente además lo dice en la introducción, pero lo recuerdan de la escuela, la Revolución Francesa comenzó en 1789 y las guerras napoleónicas terminan en 1815. Ahí hay más de 25 años en el cual en Europa hubo guerras, enfermedades, ejércitos que fueron de aquí para allá. Se dan cuenta que es bien lógico que la energía, la economía o los recursos económicos, las vidas de los varones que serían los que trabajarían en las fábricas o en el campo especialmente, estos van a morir en la guerra. Piensen ustedes que los ejércitos napoleónicos llegaron hasta Egipto, llegaron hasta Moscú. Entonces se dan cuenta que esos 25 años no puede haber avanzado demasiado a la industrialización de Europa. Hubo un obstáculo muy importante. Entonces ahí tenemos algo que tenemos que tener en consideración.
El segundo tema que tenemos que tener en consideración es el siguiente. Que en 1815, dice acá el Congreso de Viena, bueno, comienza un periodo no de paz y amor, pero es un periodo en el cual las instituciones y la economía va a poder avanzar y el proceso de industrialización va a poder avanzar porque es lógico, porque lo estamos diciendo ya desde el principio. La fecha de finalización, 1870, es una fecha también muy concreta. ¿Por qué? Porque 1870 es el año de la guerra franco-prusiana. Franco-prusiana, ¿qué es Prusia? Bueno, Prusia es un reino de Alemania. ¿Por qué no dice guerra franco-alemana? Como un reino de Alemania se peleó con Francia. No es que solo se peleó un reino de Alemania con Francia, no es un solo reino de Alemania que hizo la guerra. Lo que pasa es que Alemania en 1870 no estaba unificada. Alemania no era un solo país. Para 1870 Alemania eran muchos países y para 1870 había dos países que se disputaban el poder, o sea, el llegar a ser la cabeza de Alemania. Uno era Austria y otro era Alemania. Y otro era Prusia, mejor dicho. Dije mal, porque Alemania existe, por eso me equivoqué. Bueno, otro era Prusia. Pero ustedes dirán, pero Austria y Alemania son dos países diferentes, por eso suena raro. Claro, pasa que Austria en realidad es un reino alemán. Austria en alemán se dice Österreich. Österreich, traducido al castellano, significa reino del este. Bueno, ese reino del este, Austria, en ese momento, para 1870, ya había armado el imperio austrohúngaro y Prusia tenía un desarrollo industrial y un poderío militar muy importante. Pero Prusia, acompañado por los otros reinos alemanes, le gana la guerra a Francia. Y en el Palacio de Versalles, que no está dentro de París, está fuera de París, en el Palacio de Versalles, los príncipes alemanes le juran fidelidad al príncipe prusiano y ahí comienza el Segundo Imperio. Segundo Imperio o Segundo Reich que va a llegar hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si Alemania no era un país es una cosa rara, ¿cómo puede ser que Alemania no fuera un verdadero país, no tuviera un Estado nacional? Bueno, pero no es el caso solo de Alemania. Porque en 1870, también aprovechando la guerra franco-prusiana, Italia se unifica también como un país. Italia, el último reino que queda que falta unificar en Italia, en realidad el más importante son los estados o el reino pontificio, el estado pontificio. Entonces el Papa de tener un reino importante alrededor de la ciudad de Roma, un reino bastante importante, le queda solo la ciudad del Vaticano. Solo el Vaticano es el reinado del Papa actual. A partir de 1870, el reinado de todos los papas en realidad, a partir de 1870. Pero ustedes dirán, ¿pero eso es una cosa que sucedió solo en Europa? No, eso no sucedió solo en Europa. Vamos a otro país, vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, en 1860, no era un solo país tampoco. Estados Unidos en 1860 entra en la Guerra de Secesión. El sur, que era esclavista, se separa de la Unión. El norte, que era más industrialista, o sea, más capitalista, entran en guerra. Finalmente van a vencer los del norte. Más o menos para 1865 termina esta guerra de secesión y para 1865, por supuesto, ya termina la esclavitud en Estados Unidos. Y acá se dan cuenta que tenemos un rasgo interesante para decir, entonces, si había esclavitud en el sur de Estados Unidos, no había capitalismo. Eso tiene consecuencias, lo de la esclavitud, porque ustedes piensen que hoy en día sigue habiendo consecuencias de ese tema. Ahora hablamos de los que habían sido traídos de África como esclavos negros, les llamamos afroamericanos.
O sea, que son del todo americanos o son afroamericanos. ¿Cómo es la cosa? Hay problemas raciales atrás de todo eso. O bueno, ustedes dirán si era solo en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. No, Argentina también vivió un proceso similar. En Argentina, para 1853 se dicta la Constitución Nacional. La Constitución Nacional explica o impone que la ciudad de Buenos Aires sea la capital federal y el puerto y la aduana de Buenos Aires, mejor dicho, la aduana del puerto de la aduana de Buenos Aires sea compartida con todo el país, la riqueza que entra por los impuestos en la aduana. Bueno, perfectamente, entonces Buenos Aires, que decide, se separa de la Confederación. ¿Cuándo termina de unirse Buenos Aires a la Confederación? Cuando se produce la batalla de Pavón, estamos hablando ya de 1861. O sea que fíjense que también son varios años, unos 6 años, que Buenos Aires está separada de la Confederación, como que éramos dos países. Entonces fíjense que este desarrollo de los estados nacionales, aunque parezca mentira, está en relación con este proceso de imposición del capitalismo industrial. En nuestro caso, un capitalismo no tan industrial, pero se dan cuenta que tiene una relación directa. En Alemania, ustedes dirán que Alemania sería el modelo. Ustedes dirán, ¿por qué lo tomo como modelo? Porque en Alemania ustedes van a ver, cuando lean el texto, que hacia 1830 estos reinos alemanes, dejando afuera a Austria, estos reinos alemanes van a armar o van a crear la Zollverein. ¿Qué es la Zollverein? Es una unión aduanera. ¿Para qué hacen la Zollverein? Para poner barreras proteccionistas que permitan el desarrollo de la industria alemana. Dentro de la Zollverein se puede comerciar libremente, pero hacia afuera hay proteccionismo. Dentro de la Zollverein se desarrolla el ferrocarril. Entonces, fíjense que tanto el ferrocarril en Alemania como en Argentina, como en Estados Unidos, es un factor no solo del comercio, sino de unificación del espacio político. O sea, el ferrocarril sirve tanto para el comercio como para la unidad política territorial de esos países. Bueno, otro tema que si ustedes quieren, ya porque dijimos por qué hablamos de la emergencia de las economías capitalistas, ya les di el ejemplo de los esclavos traídos de África en Estados Unidos. En el Imperio Ruso también se produce un cambio respecto a la servidumbre. La servidumbre no es exactamente igual que la esclavitud, pero tampoco es el verdadero obrero capitalista. Entonces la servidumbre se abuele, fíjese el verbo, o sea, se acaba con la servidumbre recién en 1861. En otras partes de Europa, la liberación de los siervos, cuanto más cercano de Francia, más verdad es lo que yo les digo, había sido impuesta por el ejército napoleónico. Con lo cual, las guerras napoleónicas y los avances producidos a partir de la Revolución Francesa también sirvieron un poco como facilitadores desde el punto de vista institucional para que se desarrollen estas nuevas economías. Bueno, ahora vamos al segundo tema que yo quiero tratar, que es muy importante. Y ya les dije a ustedes que el texto es largo y que a veces puede ser complicado entenderlo. ¿Qué tenemos acá en este texto? Como todo texto tiene una introducción. La introducción a veces dice introducción, a veces dice prólogo y a veces no dice nada. Como acá comienza la introducción directamente. ¿Ven? Acá lo ven directamente, acá tenemos la introducción. Claro, yo nunca leí este texto y tengo que tener una idea de qué se trata, porque yo realmente quiero saber, abuelo de pájaro, qué puedo encontrar acá adentro. Sé que hay una introducción. Sé, sin haberlo abierto, que también debe haber una conclusión o conclusiones, pero todavía no lo vi eso. Pero lo voy a hojear
acá capítulo 5, y acá dice 5.1, pautas de la industrialización europea y estadounidense durante la primera revolución tecnológica. Fíjense qué interesante. Va a hablar de la industrialización europea, pero también de la estadounidense. Yo eso no lo sabía. Les hablé de Estados Unidos por casualidad, porque yo me interesó comentarles eso, pero ahora me doy cuenta que también es parte del texto la industrialización de Estados Unidos. Y dice la primera revolución tecnológica. Caramba, si hay una primera revolución tecnológica, debe haber una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, no sé hasta qué número llegará, pero si hay una primera, segurísimo que hay una segunda. Después veo que hay un cuadro, acá justamente un cuadro de doble entrada, bastante complicado, estamos en la página 204, 203, un cuadro que se lo ve bastante complicado, esto ya me asusta, pero vamos a ver más adelante qué hacemos con eso. Sigo pasando las hojas, veo que hay cuadros, aparecen otros subtítulos en algún lado, a ver, acá hay un subtítulo, modernización, crecimiento y diversificación del sector manufacturero, después dice las industrias de bienes de consumo. Sigo pasando, veo que también hay cuadros. Las industrias de bienes intermedios y de inversión, sigue hablando de las industrias. Claro, si era el proceso de industrialización, dijimos. Después viene el punto 5.2, dice el comportamiento de la demanda. Caramba, acá dice demanda, si hay demanda hay oferta. Claro, lo que era la oferta es lo que vimos recién, lo que yo estaba ojeando recién, el tema de las industrias. Claro, si la oferta se produce en las industrias. Claro, eso es lógico. Y después, aumento de la población e inicios de la transición demográfica. ¿Qué será eso de la transición demográfica? Aumento de la población, se entiende, hay cada vez más población. Bueno, habrá que averiguarlo después. Modernización agraria y cambio estructural. Pero eso ya lo dije antes. Estoy yendo para el otro lado. No estoy yendo para el otro lado. Modernización agraria y cambio estructural. Bueno, miren ustedes. Integración y expansión de los mercados. Los mercados, claro, tienen que ver con la demanda. Crecimiento económico y niveles de bienestar. Increíble, sigue habiendo cuadros. Pero fíjense que acá, cuando hablamos de esto de integración y expansión de los mercados, hay un cuadro que muestra el desarrollo del ferrocarril. Fíjense este cuadro, el desarrollo del ferrocarril. En todas partes del mundo se desarrolla el ferrocarril. Interesante, en 1840 el que más ferrocarril tiene es Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero, claro, ustedes se acuerdan que vimos que la primera línea férrea era Liverpool-Manchester, muy cortita, pero era la primera línea férrea, 1830. O sea que el ferrocarril comenzó en Inglaterra. Pero yo ya mirando este cuadro me doy cuenta de algo, que el ferrocarril en Inglaterra llega cuando la revolución industrial está consolidada. En cambio, en el resto del mundo, o por lo menos en estos países que están acá, el ferrocarril llega junto con la industrialización, junto con el proceso de industrialización. Eso es una diferencia interesante. Después dice crecimiento económico y niveles de bienestar. Y finalmente llegamos al punto 5, al otro subtítulo, 5.3, agentes y factores de la industrialización. Agentes y factores. Acá dice, empresarios y trabajadores durante la primera revolución tecnológica. De nuevo, primera revolución tecnológica aparece de nuevo, empresarios y trabajadores. ¿Cómo serán esos empresarios y esos trabajadores? O sea, ¿cómo serán esas empresas? Y después dice otro subtítulo, papel del Estado y las instituciones financieras. Claro, el texto de Vera Samagni nos hablaba también del papel del Estado y las instituciones financieras. Es interesante esto también. Hay un título que saltamos, España durante la primera industrialización, porque justamente no queríamos hoy estudiar España, pero lo vamos a estudiar en otro momento, ya la podemos estudiar más adelante. Y después dice conclusiones. Y cuando veo las conclusiones, miro un poquito
y veo que ahí dicen resumen, las principales conclusiones que se pueden extraer del capítulo son las siguientes: A, B, C, D, E, F. Bien, esto está bueno, está bueno. ¿Por qué está bueno? Porque entre la introducción y las conclusiones está el desarrollo del texto. Pero sabemos, por experiencia, que toda persona que escribe un texto le interesa resaltar algo, le interesa llegar a un objetivo final, a unas conclusiones. Entonces, evidentemente, las conclusiones son lo que más le tenemos que prestar atención si no tuviéramos tiempo de leer el texto. Pero como yo sé que tienen tiempo de leer el texto y sé que lo van a leer en detalle, vamos a seguir viendo algunas cositas dentro del texto que tal vez los pueden confundir. ¿Por qué? Porque la introducción acá tiene un problemita. Se lo voy a mostrar, pues yo lo tengo resaltado acá. Ven acá abajo, el segundo párrafo. Este es el segundo párrafo de la primera página del texto. En este segundo párrafo hay algo que ustedes tienen que saltar, que no lo tienen que leer. Son 8 o 9 renglones, no es más que eso, no, 6 o 7 renglones, no es tanto tampoco. Porque acá se pone a hablar de la segunda revolución industrial, que será estudiado en el capítulo siguiente, dice. Esa frase puede engañarnos. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede pensar que el capítulo siguiente es lo que vamos a leer ahora. Pero en realidad, la segunda revolución industrial va a ser estudiado en el capítulo 6. Acá estamos en el 5. Pero esto nos puede confundir. Entonces tenemos que volver a tener en claro algo que está bien marcado en los PowerPoints, que es el siguiente, que acá en la difusión de la industrialización, ¿a qué industria se refiere? Industrias basadas en el carbón mineral, o sea, la fuente de energía va a ser el carbón mineral, el metal principal que se va a utilizar va a ser el hierro, la fuente de energía o de movimiento va a ser la máquina de vapor. La industria textil, por lo menos en Inglaterra, va a ser líder, en otros países se va a difundir también, pero hay que ver, cada país es diferente. La empresa va a ser esencialmente familiar, no va a ser la gran empresa, excepto el ferrocarril, excepto lo que serían los astilleros, o sea, las fábricas de barcos, ¿no? No es que no hay grandes empresas, pero la más gran empresa en este momento va a ser el ferrocarril, que se va a desarrollar junto con el telégrafo. El telégrafo, aunque es eléctrico, el telégrafo se inventa en la primera revolución, en esta primera etapa. La lógica de las invenciones diría que debiera ser de la segunda etapa, pero es de esta etapa. O sea, ¿por qué? Porque no son todos procesos parejos. Vamos a explicar un poquito más. Yo les digo el hierro. Pero el acero también existe, además a partir de 1850 se produce cada vez más acero, especialmente en Alemania. La industria química también existe. Entonces, no es que todo lo que sea característica de la segunda revolución tecnológica nace a partir de cierta fecha. O sea, no es la Revolución Francesa y tenemos una fecha por la toma de la Bastilla, no es así. Pero este periodo realmente está bien considerado, está bien pautado en esta fecha. ¿Por qué? Porque la mayoría de los textos van a poner que la segunda revolución industrial, la segunda revolución tecnológica, es a partir de 1875 o 1870. 1875 es buena fecha, 1870 también, como vimos acá. ¿Por qué? Porque en realidad 1873 es la primera gran crisis mundial, entonces si queremos, podríamos decir que la segunda revolución industrial comienza después de la gran crisis, 1873, de la primera gran crisis. Como también, si queremos, podemos decir que la tercera revolución industrial comienza 100 años después, en 1973. ¿Después de qué? Después de la crisis del petróleo. Pero no es tan exacto. O sea, ninguna de estas fechas podrían ser tan exactas, pero bueno, de alguna manera hay que guiarse. Bueno, yo sigo mirando el texto, como les decía antes, y veo que no es tan simple de leer. Pero
¿Qué sucede de tanto en un texto? Llega un punto que el autor pone algunas palabritas claves que nos tienen que despertar. Como cuando nosotros leemos una instrucción para, no sé, para armar un mueble o para arreglar un motor o lo que sea, dice warning en inglés o dice atención en castellano y ahí no tenemos que dejar de prestar atención a eso. Bueno, acá en los textos nuestros hay también un llamado a la atención y es cuando el autor pone palabras que nos ayudan muchísimo como en resumen o en conclusión o para concluir. O, fíjense por ejemplo, acá en esta página 201 tenemos un primer en resumen. ¿Lo ven ahí? Bueno, no importa que no lo lean porque el texto lo tienen ustedes, así que no hay que preocuparse. Ven que acá dice en resumen. Y más abajo ayuda más todavía, porque dice acá abajo, dice, el siguiente cuadro, el cuadro que yo les dije que era medio difícil de entender, por ahora nos permite el cuadro avanzar algunas conclusiones de interés. Acá se los puse, se los resalté, avanzar algunas conclusiones de interés. Por lo tanto, acá tenemos algo que es lo que nos quiere decir el autor. Algo nos quiere decir. No les voy a explicar lo que nos quiere decir. Pero si nosotros miramos el cuadro, como está resaltado muy claramente también en los PowerPoint, este cuadro tiene 10 renglones. Y acá tiene los países. Ven que yo les decía cuáles países vamos a estudiar. Gran Bretaña ya lo tenemos estudiado. Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, España, Italia. Bueno, iría para nosotros, si queremos, en orden de interés. ¿Por qué? ¿Por qué digo en orden de interés? Primero porque Gran Bretaña es la primera revolución industrial o la revolución industrial. Nunca podríamos dejar de estudiarlo en historia económica. Pero después tenemos que elegir, porque no se puede estudiar absolutamente todo. Y entonces es muy buena elección Estados Unidos, Francia, Alemania y si queremos también Bélgica. Pero concentrémonos primero principalmente en Estados Unidos, Francia y Alemania. Bélgica también, pero repito, no podemos estudiarlo todo y menos todo de golpe. Hay algo interesante acá, porque si ustedes se fijan, Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica están en una misma zona del mundo. Están en Europa Occidental. Estados Unidos está aparte, está cruzando el océano. No está ahí nomás. Pero esto ya nos puede indicar algo que el texto también está explicando, que hay que también analizar o estudiar el desarrollo económico tanto desde el criterio regional como del criterio nacional. O sea, acá hay una región del mundo que se industrializa, pero también hay países con características diferentes que se industrializan. En ese adelantar algunas conclusiones nos dice el texto que para 1820 Gran Bretaña tenía aproximadamente el 75% de la producción industrial mundial y que para 1870, si sumamos Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, hacemos más o menos también un 80% de la producción industrial mundial. O sea, que antes esa concentración de la producción industrial mundial estaba en lo que se llamó el taller del mundo, Gran Bretaña, y ahora está concentrada en Europa Occidental y Estados Unidos. Eso es interesante saberlo. Es un detalle muy interesante. Ahora, ¿por qué tenemos que trabajar también sobre las diferencias nacionales? Porque cada proceso va a ser diferente. No es lo mismo lo que va a suceder en Alemania, lo que va a suceder en Francia, lo que va a suceder en Estados Unidos. No son todos iguales a Inglaterra. Digamos que si quisiéramos decir quién se parece más a Gran Bretaña, podríamos decir Bélgica. Haciendo un poquito de fuerza, Bélgica se parece más a Gran Bretaña.
pero también se parece a Alemania. Ahora Francia no se parece, ¿por qué? Porque Francia tiene poco carbón. Francia tiene poco carbón, entonces tiene que instalar las industrias en algún lugar donde tenga fuerza motriz y esa fuerza motriz la va a sacar de los ríos. Al sacar esa fuerza motriz de los ríos, las ciudades van a tender a ser más pequeñas, menos concentradas, más dispersas por todo el territorio francés. Y la agricultura va a seguir siendo importante. ¿Por qué va a seguir siendo muy importante la agricultura y mucha gente va a seguir viviendo en el campo? Porque en la Revolución Francesa se distribuyó la tierra. Entonces, al distribuirse la tierra en pequeñas y medianas propiedades, la gente siguió y sigue más tiempo viviendo en el campo en Francia y no en Inglaterra, porque en Inglaterra, ¿se acuerdan ustedes? Las leyes de cercamientos y la nueva agricultura, bueno, había expulsado gente del campo. Ahí tenemos una gran diferencia, por ejemplo, si vamos al otro extremo, con Estados Unidos, pero también tenemos una similitud. Estados Unidos tiene un país enorme, un territorio enorme, gigantesco, y ¿qué característica interesante tiene ese territorio? Que tiene todos los recursos naturales habidos y por haber. Todos los minerales, las praderas, las vacas, los búfalos, lo que a ustedes se les ocurra, está en Estados Unidos. No hay nada que le pueda faltar. Entonces Estados Unidos tiene un proceso de industrialización diferente, porque va a ser el país que más inmigrantes va a recibir. Pero a cambio, cuesta conseguir trabajadores en las fábricas. Hay escasez de trabajadores en las fábricas. Es el país que más crece la población y el país que más cuesta conseguir trabajadores en las fábricas. Parece que estoy diciendo una locura porque es contradictorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos ustedes lo saben, ustedes vieron las películas del Far West, las películas de la conquista del Far West. ¿Qué es la conquista del Far West? Es quitarle el territorio a los indios. Es al mismo, o a los aborígenes, si no queremos decirle indios. Es prácticamente al mismo tiempo que nuestra conquista del desierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El inmigrante o el nativo que no quiere quedarse en la ciudad trabajando en la industria, tiene la posibilidad de ir a instalarse en el campo. ¿Por qué? Porque las tierras se distribuyeron de una forma más pareja allí que en Argentina, ¿no? Entonces, esa distribución más pareja de las tierras en Estados Unidos hace que la gente tenga un futuro en el campo o un futuro en la costa oeste. Con lo cual, escasea los trabajadores en la ciudad. Entonces ustedes dirán, bueno, y entonces si escasean los trabajadores, ¿cómo vas a armar industrias? ¿Cómo vas a trabajar el campo? Bueno, y ahí está una solución que uno pensaría que es al revés del sentido común. O mejor dicho, la solución tiene sentido común, pero lo que uno piensa que los procesos de industrialización necesitamos mano de obra barata, como sucedió en Inglaterra. Y en realidad no es así, porque lo que sucede en Estados Unidos es que al empresario le conviene comprar la máquina, le conviene poner la tecnología, invertir en tecnología, para ahorrar en mano de obra. Entonces ahí se dan cuenta que esa escasez de mano de obra y ese alto costo del trabajo favorece en Estados Unidos la industrialización y no la perjudica. Ahora bien, se van dando cuenta que cada proceso es diferente, cada país es diferente. Pero ¿por qué también tenemos que ver a nivel país lo que pasa, a nivel nacional? Porque todos estos procesos se hicieron bajo un muy fuerte proteccionismo. Ya les mencioné a ustedes la Zollverein o Unión Aduanera de Alemania, pero también hubo muy alto proteccionismo en Francia, pero mucho más alto aún en Estados Unidos. Y también vimos ciertas medidas proteccionistas, habíamos visto en Inglaterra algunas medidas proteccionistas como las Calico Acts, habíamos visto las actas de navegación, o las leyes de navegación. No es que en Inglaterra no lo hubo, pero Inglaterra es el primer país en abandonar el proteccionismo. En 1850 más o menos Inglaterra abandona el proteccionismo. Es el primer país, pero claro, Inglaterra aventajaba a todo el país, a todo el mundo, era el taller del mundo.
Ahora, escuchen un poco, ese porcentaje que yo les dije antes, que Inglaterra antes tenía el 70, o no les dije antes, lo leí acá en la tabla, que Inglaterra tenía en 1820 más o menos el 75% de la producción mundial y en 1870 tiene el 32% casi. Eso no significa que en 1870 la producción sea menor, muy por el contrario, también creció. Lo que pasa es que en términos relativos, como los otros crecieron, el porcentaje es menor. Pero Inglaterra sigue siendo poderosísima, además en 1870 sigue siendo el país de mayor producción, sin ninguna duda, sigue siendo el país de más alta renta per cápita, sin ninguna duda. El cuadro acá se los muestra perfectamente, aunque después van a ver que hay algún otro país que tiene una renta per cápita más alta, pero no es un país industrializado. Bueno, estos datos que tenemos acá son muy interesantes, ya vimos algunas conclusiones, pero ahora voy a ir directamente al final, donde están las verdaderas conclusiones. ¿Por qué? Porque también acá hay que prestarle atención. Como yo les dije, en resumen dice las principales conclusiones que pueden extraerse del capítulo son las siguientes, página 235. Al final, conclusiones. Acá tienen A, B, C, D, E, F. Son un listado de conclusiones. La D, la conclusión número D, es justamente la que yo les decía recién, que la industrialización fuera de Gran Bretaña siguió en líneas generales caminos diferentes del británico. Existieron elementos comunes, pero los caminos son diferentes. Bueno, vuelvo al tema del proteccionismo, que ya les mencioné recién. En realidad, en 1860 hay un tratado de comercio, se llama de libre comercio, entre Inglaterra y Francia, se llama el Cobden-Chevalier, que relaja, o sea, reduce las barreras proteccionistas. Y va a haber un periodo que va a llegar hasta 1873, más o menos, en el cual se van a ir reduciendo las barreras proteccionistas. Pero después de 1873 se vuelve al proteccionismo. Bien, y ahora una aclaración. Que haya protección hacia las industrias, que haya medidas proteccionistas hacia la importación, eso no quiere decir que no haya mercados. O sea, protegemos a nuestro mercado interno, pero no quiere decir que lo eliminamos. ¿Se entiende la idea? Son dos cosas diferentes. Va a seguir habiendo mercado, muy claramente estamos hablando de economías que funcionan dentro de los mercados, pero están protegidos de la competencia extranjera. Eso es una regla general en todos los procesos de industrialización. Más adelante vamos a ver otros procesos de industrialización. Voy haciendo una especie de lista de lo que me voy acordando. Empezamos por Gran Bretaña, siempre digo Inglaterra, pero es Gran Bretaña. Tenemos acá, como dijimos, Francia, Alemania y Estados Unidos. Vamos a mencionar después a Japón. Vamos a mencionar también a los países del este asiático. Vamos a estudiar también a la Unión Soviética. Y también vamos a estudiar a China. O sea que si no me estoy equivocando, vamos a ver unos 8 procesos de industrialización diferentes. Vamos a dejar otros de lado, porque no podemos estudiar todo junto y todo al mismo tiempo, sería imposible. Pero tenemos 8 o 9 procesos de industrialización diferentes que vamos a estudiar a lo largo del cuatrimestre. O sea que ustedes se dan cuenta que esta es una materia muy interesante. Y justamente eso nos está mostrando la diversidad de caminos. Vamos a ver el modelo soviético. Ustedes dirán, sí, fracasó o no fracasó. Bueno, sí, en 1991 termina la Unión Soviética. Perfecto, pero la Unión Soviética tuvo un modelo de industrialización diferente, completamente diferente, sin propiedad privada de los medios de producción. Después vamos a ver el modelo chino, que es más complejo todavía. Entonces, todo eso que vamos a estudiar nos muestra que no hay un solo camino. Entonces, cuando
Cuando estudiamos la historia ya nos damos cuenta, cuando dicen, no, hay una sola manera de hacer la economía, no, no es así. Cada sociedad, cada país es diferente y dentro de un mismo país no es lo mismo una parte del país que la otra. O sea, en un país también hay diversas regiones, no todo puede ser igual. No hay un camino único, los caminos son diversos, las sociedades son diversas, los recursos que tiene cada país es diverso. Ya les dije antes el ejemplo de Francia. Poco carbón, tiene que importarlo de Bélgica. Le resulta caro que usan la fuerza del agua. Y son los primeros en utilizar las turbinas hidráulicas. Bueno, después son los primeros en unir una turbina hidráulica con una dínamo para fabricar electricidad. Es un resultado totalmente diferente. El carbón me escasea, la buscamos por otro lado. Entonces acá tenemos muy diversos caminos que conducen a sociedades industrializadas importantes, porque fíjense que no estamos hablando de países que no sean potencias industriales. Todos estos países que yo les mencioné son países muy poderosos en su desarrollo industrial y todos siguieron caminos diferentes. Bueno, espero que les haya servido y que les ayude a entender el texto.